Bienvenidos a otra edición de Getafe Central Televisión. Hoy tenemos con nosotros a María Pazos, experta en fiscalidad y economía con enfoque de género. Queremos charlar con ella porque mañana martes 16 de junio a las 6 en el Centro Cívico de la Alhóndiga de Getafe va a haber un acto informativo donde se explicarán los informes técnicos que han elaborado, ¿verdad?, con otras personas, defendiendo la viabilidad de la municipalización del SAT. Y va a estar el acto recomendado a todo el mundo, ¿verdad que sí, María? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, bien, gracias, encantada de veros. Encantados nosotros de que estés con nosotros y sobre todo del acto de mañana, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, pues para empezar, ¿cómo conociste, quería preguntarte, cómo conociste la situación del SAT de Getafe y la lucha de las trabajadoras? pues yo es que llevo bastante tiempo, primero, dedicada profesionalmente al estudio de los sistemas de impuestos, prestaciones y servicios públicos y sus efectos en la población y sobre todo en desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y hicimos un estudio en el Instituto de Estudios Fiscales sobre la atención a la dependencia y con una propuesta de un sistema universal, gratuito, público, de gestión público, como en realidad era trasladar un poco los estándares de Suecia aquí, la viabilidad económica, etcétera. Y a partir de ahí conocí a las trabajadoras del SAT porque les gustó el estudio y bueno, pues la verdad que nos ayudaron mucho, más que nadie, a difundirlo. Y tenemos una alianza desde entonces, pues por la remunicipalización de los servicios públicos, también con la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos de Madrid. Y entonces es como un voluntariado a partir de las evidencias que yo he ido recopilando en mi trabajo en el Instituto de Estudios Fiscales. ¿Y qué te llevó a implicarte personalmente en este proceso del tema de las trabajadoras del SAT y cómo llegaste a... Sí, de las trabajadoras del SAT, porque bueno, es un colectivo muy importante dentro de los colectivos implicados en la atención a la dependencia. Mm. Y bueno, hiciste, fue algo que ya, o sea, ¿cómo llegaste para elaborar el informe? ¿Ya hablando con ellas o porque Ah, bueno, aparte a de que es este, importantísimo, a por este supuesto, ¿cómo informe, llegaste bueno, pues a la elaboración del sí, informe? a este informe porque pues no es el primero que yo hago, digamos contrainforme a un informe de una empresa pública. Por ejemplo, hice uno en Gijón con las trabajadoras del SAT de Gijón que me llamaron porque el Ayuntamiento de Gijón había decidido remunicipalizar el servicio del SAT y lo había decidido en el Pleno, pero entonces había un informe preceptivo que era para ver, digamos, la viabilidad económica y tal. Entonces, encargaron ese informe a una empresa y bueno, pues ese informe, luego si quieres hablamos de cómo son los informes estos que hacen las empresas encargadas por el ayuntamiento, que llegan a la conclusión de que es más barata la gestión privada que la gestión pública, lo cual es que es un contrasentido, ¿no? Y me llamaron, hice un contrainforme, luego lo presentamos en un acto público. Es decir, que yo siempre que me llaman, pues intento ayudar lo posible. Y en este caso, pues las trabajadoras del SAT de Getafe que están interesadas en mejorar sus condiciones, lógicamente, y las condiciones de las personas usuarias, pues querían la remunicipalización. El ayuntamiento encargó este informe y en este caso nos encargaron 3 contrainformes a Sánchez Mato, Eulalio, perdón que se Eulalio me... Ávila. Mm. y yo. Y hemos hecho cada uno un informe desde un punto de vista. O sea, pues el mío es más desde un punto de vista social. Los datos más económicos los analiza más Sánchez Mato y los más jurídicos Eulalio, ¿no? Pero bueno, pues encantados de colaborar y de intentar empujar para que la atención sea mejor y las condiciones de las trabajadoras sean mejores, ¿no? Ujú. ¿Y cuál fue tu primera reacción al estudiar, al ver el informe del ayuntamiento, como lo has dicho, ¿no? Lo de que es más barato hacerlo por privado, ¿no?
Eso dicen, no solo más barato, sino más eficiente, más, bueno, ¿qué dicen? O sea, es que las ventajas que plantean, bueno, algunas yo en el informe las califico de creencias, como por ejemplo, que a veces, dice, una de las ventajas de de la empresa privada es que en la empresa pública a veces se reproduce la ineficiencia de la gestión directa en la empresa pública respecto a la gestión directa por el ayuntamiento. Bueno, que se reproduce la ineficiencia. Bueno, eso es una creencia, ¿no? O que la empresa privada aporta más capital e innovación. Lo cual también no solamente es otra creencia, sino que no es cierto, porque precisamente la estabilidad, la posibilidad de planificar a largo plazo, las mejores condiciones laborales hacen que se atraiga más el talento y que se pueda aprovechar el capital humano y tanto de las trabajadoras las de asistencia a domicilio como de la gente que organiza el servicio. O sea, realmente, bueno, pues yo el estudio, bueno, si quieres te lo valoro un poco o no sé, ¿qué me quieres preguntar algo Tú concreto? cuéntanos, estamos aquí para que nos contes un poquito del informe que has hecho Sí, lógicamente, pues por ejemplo, te pregunto, ¿qué beneficios concretos tendría la gestión directa para las usuarias y para las trabajadoras del SAT, por ejemplo? sí. Pues mira, la gestión directa tiene unos beneficios muy claros, aparte de los económicos, porque claro, los económicos, aunque no es exactamente mi parte, pero Sí, te ahorras el IVA, y te ahorras el beneficio empresarial, solo con eso ya es muy difícil, es imposible que la gestión privada sea más barata, ¿no? ujú, Pero al mismo, por supuesto, a las mismas condiciones laborales, porque claro, si lo que haces es precarizar absolutamente, pues ahí puedes incluso sacar más beneficio empresarial y te puede salir más barato. Pero si mantienes unas condiciones dignas de atención y para las personas trabajadoras es imposible a la misma atención. Bueno, entonces, bueno, una cuestión muy importante es la estabilidad. Quizá lo he dicho ya un poco, ¿no? mm, Eh, Porque en una empresa que la contratas para 2 años con prórroga para 4 años mm, y que a los 4 años o incluso antes puede cambiar, tiene que echar a andar. Hay unos gastos de puesta en funcionamiento del servicio para cada empresa. En cambio, si lo haces directamente, pues eso ya lo tienes hecho una vez y puedes continuar a largo plazo. Luego, es un control directo que el estudio este de la empresa no se refiere a estos extremos, pero es que cuando tú contratas a una empresa privada, el ayuntamiento tiene que controlarlo. O sea, hay unos gastos tiene que hacer los pliegos, tiene que contratar, tiene que vigilar, en fin, tiene que gestionar, tiene que relacionarse con la empresa. Todo eso te lo evitas si lo haces directamente. Luego, bueno, se aprovecha la experiencia acumulada, se mejoran las condiciones laborales porque con eso que te ahorras del IVA y de los beneficios empresariales puedes dar más, bueno, un trabajo más digno, con lo cual tendrás más satisfacción. Un problema que tiene la empresa privada en el SAT es que hay muchísima rotación de las trabajadoras. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy precario. Porque si lo que ofreces es un trabajo en muy malas condiciones, sobre todo la gente joven lo toma mientras no tiene otra cosa, pero en cuanto tiene otra cosa salta. ¿Y quiénes quedan? Quedan las mujeres a partir de una cierta edad, que muchísimas de ellas son familias monoparentales, que necesitan ese ingreso sí o sí, que están rechazadas de otros empleos y bueno, o que tienen vocación, ¿no? Pero que bueno, si tuvieran una estabilidad, unas buenas condiciones, pues podrían captar trabajadoras y entonces con esa estabilidad, menos rotación, mejor atención y, en fin, menos gastos de resolución de conflictos con la empresa privada, por ejemplo, porque habría menos conflictos.
Bueno, pues todo eso. Y luego ya en cuanto a las cuestiones económicas, yo también hago algo, ¿no? De ver qué es lo que han hecho. Bueno, esencialmente dicen que es más cara la empresa pública porque le pone mejores condiciones a las trabajadoras. Pero en fin, bueno, pues qué bien, ¿no? O sea, qué bien, pero claro, infla otras partidas de la empresa pública. Por ejemplo, los gastos de explotación, a los gastos de explotación de la empresa privada a la empresa pública dice que es un 10% más caro. Todos y cada uno de los gastos de explicación. Yo tengo una tabla. Por ejemplo, los servicios exteriores, un 10% más caro a la empresa pública. Arrendamientos y cánones, un 10% más caro a la empresa pública. ¿Por qué si la empresa pública alquila algo, se lo van a poner? Yo, si tuviera que alquilar algo a una empresa pública, se lo pondría más barato que a una empresa privada porque me fiaría más de la empresa pública. Es decir, así todos, que no los voy a enumerar, pero a todos les pone un 10% más. Claro, entre eso, que el IVA no lo considera en absoluto, cuando realmente en una empresa privada existe y el otro no, se olvida, el informe ese se olvida del IVA y muchas otras cosas. O sea, entonces al final, aunque todo lo que dijeran fuera cierto, aunque no hubieran inflado algunas partidas, porque por ejemplo le pone en gastos en, bueno, en otros gastos le pone más a la empresa pública, así, sin explicar, ¿no? Pero lo que yo al final del informe planteo es que aunque tuvieran razón, aunque fuera lo que ellos dicen que es un 3,6% superior el gasto en una empresa pública que en una empresa privada, ¿vale? Con todos esos jaleos, al final solo le sale un 3,6% superior. Bueno, hay que tener en cuenta que es un servicio esencial para la ciudadanía y que, bueno, un 3,5%, lo tengo calculado aquí, es aumentar un 0,03% el gasto del ayuntamiento. Nada. Teniendo en cuenta que el gasto en servicios sociales y promoción social por parte del Ayuntamiento de Getafe es menor que el de otros municipios de la zona, concretamente he comparado con Fuenlabrada, Alcorcón y Móstoles, pues yo creo que habría margen para mejorar la atención a la población dependiente, que es la más necesitada. Es que el ayuntamiento tiene que considerar que la población, o sea, es una necesidad vital para la ciudadanía, para los vecinos y vecinas, que en una familia que haya un caso de atención a la dependencia, se derrumba el sistema familiar, se derrumba la economía, se derrumba todo porque no hay servicios suficientes. Entonces, ¿qué gasto más importante hay que atender a las personas y a las familias, ¿no? Efectivamente. Con esa frase lo has resumido todo. Lo que acabas de decir que es súper importante y que todos vamos a llegar a ser mayores y vamos a necesitar que nos cuiden. Entonces, qué mejor invertirlo en lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y bueno, Claro. esperamos que el Bueno, yo de hecho martes y mañana pienso, vaya mucha gente. Sí. yo de hecho pienso, por si me está viendo alguna política o algún político, que en realidad Sí. quien remunicipalice el servicio de atención a la dependencia en su ayuntamiento va a ganar las siguientes elecciones, porque es algo que la gente va a aplaudir, pero absolutamente, ¿no? Sí. Así que desde aquí ya estás mandando un mensaje y sobre todo que mañana venga mucha gente al acto para que lo vais a explicar muy bien, tanto Carlos como Eulalio como tú, en el Centro Cívico de la Lóndiga, ¿verdad? Para que nos informéis, nos Pues contéis sí, los informes y que la gente se entere de que esto se sí, tiene que conseguir, que esa lucha, ¿verdad? claro, claro, porque además es que esto es un caso, pero es un caso bastante parecido, como te he dicho, yo no es el primer caso que analizo y las empresas que se les encargan este tipo de estudios de a ver cómo es la viabilidad, bueno, concluyen pues que es más barata la empresa pública a base de inflar ciertos gastos de la empresa
o sea, que es más barata la empresa privada a costa de inflar ciertos gastos de la empresa pública. Y esto es un caso, pero la necesidad es general. Es de todos los ayuntamientos y de todo el sistema de atención a la dependencia. Por eso, aunque la gente no sea de Getafe, pues, pues puede venir mañana y será, yo creo que será interesante porque además, bueno, las trabajadoras contarán su situación y los otros dos ponentes, los que han hecho los otros estudios, pues yo creo que Eulalio y Carlos también explicarán bien el tema. No habrá muchos números aburridos, porque en realidad es fácil resumir, ¿no? Así que yo Sí, espero a todo el pues mundo sí. allí. Eso, desde aquí animamos a todos los que nos escuchen a que vengan mañana, a que nos contéis esto y que la gente se entere y que hay que hacerlo, pero no solo en Getafe, como tú dices. En todos los municipios de España tendría que estar municipalizado este servicio tan esencial como tú dices. Eso es. Muchísimas gracias, María, por haber hecho el informe, por darnos esta entrevista, por existir y por seguir luchando como haces desde hace muchísimos años, ¿verdad? Pues nos vemos mañana en el acto y desde Bueno, aquí otra vez animamos a todos a participar mañana, ¿verdad? Muchas gracias venga, por muchas tu gracias a trabajo. vosotros. Hasta mañana. Chao. Gracias.